María Antonia, llevaba más de 2 años en España y su idea de ese reino había cambiado completamente. Ya no era esa idea preconcebida que ella traía de Nápoles, ni la idea que ella se había montado en los primeros meses de su estancia en Madrid, de un reino oscuro, de un reino atrasado, sino que todo eso se había disipado y ella ahora, en sus cartas, pintaba un reino distinto, un reino que le gustaba, un reino en el que se sentía cómoda y en el que se veía, en un futuro, como reina consorte. El problema estribaba en ese odio excesivo que María Antonia y su entorno tenían contra Napoleón. Un odio en el que, por supuesto, por lo menos en este primer momento, también participaba su esposo, el príncipe de Asturias, Fernando. Y al odiar a Napoleón, se tenía que odiar también de forma sistemática a Manuel Godoy, a quien veían como un enemigo del sistema tradicional, puesto que la verdadera importancia de Manuel Godoy, del Príncipe de la Paz, no radica en su relación con los reyes de España o en esas supuestas historias en las que lo convierten en el amante de la reina María Luisa, sino que la importancia de Manuel Godoy fue convertirse en el verdadero mediador entre Napoleón y los reyes de España. Precisamente, la policía napoleónica, una especie de servicio secreto, podríamos decir, interceptaba la correspondencia entre la princesa de Asturias, María Antonia, y su madre Carolina. Al parecer, existía una doble correspondencia. Una correspondencia pública, en la que ambas se contaban su día a día y los últimos chismes de las cortes en las que residían, y una correspondencia privada, una correspondencia secreta, a veces incluso cifrada, en la que criticaban a Godoy y a Napoleón y planeaban futuros planes que hacer contra ellos. Esto llegó a un punto que el propio Napoleón, a través del Marqués de Gallo, tuvo que advertir a Carolina de que tenía que cambiar de rumbo. Debo suplicar a vuestra majestad que sea excesivamente prudente, porque no hay duda de que en España hay 1000 intereses en juego, ya sea en la familia real o en el entorno del príncipe de la paz, para agravar a vuestra majestad y a su alteza real. El emperador habla de pruebas, es decir que, o finalmente han interceptado, después de constantes esfuerzos, alguna carta de su majestad en la que podía haber alguna expresión que no agradaba, o bien hicieron una y la enviaron aquí para producir el efecto que quería. La princesa también debe tener mucho cuidado con su majestad, si no quiere traer graves desgracias sobre su cabeza. Que su majestad perdone mi sinceridad. Sin embargo, buenas nuevas salieron del cuarto de los príncipes, puesto que María Antonia volvía a estar embarazada. Un embarazo que, al igual que el anterior, por desgracia, no llegó a buen término y en septiembre de 1805 terminó en aborto. Un nuevo mal parto, en el cual María Antonia veía la mano de Dios. Según ella, la providencia divina no
permitía que ella fuera madre y por lo tanto la garante de la sucesión del trono español. Además, a esto se añadía también que ambos embarazos, el anterior y este, se habían interrumpido alrededor de los 3 meses. Pero ella seguía teniendo bastante fuelle. La correspondencia entre ella y su madre proseguía y Carlos IV y sobre todo María Luisa estaban empezando a hartarse de esta nuera que la veían muy problemática. ¿Qué haremos con esa diabólica sierpe de mi nuera y marrajo cobarde de mi hijo? Si no los vamos a la mano, cortándole sus lados, temo un estallido, pues yo tiemblo a los extranjeros, con particularidad a los italianos, y como ellos usan sin mucho reparo del veneno, todo me horroriza, no tanto por mí, pues yo nada supongo, y así, vigilancia con todos y más con ese cuarto. Nuevamente, las medidas de precaución se extremaron alrededor del cuarto de los príncipes de Asturias y empezó a controlarse todo lo que entraba y salía, desde cartas, la ropa interior o cualquier persona que quisiera entrar a las habitaciones. Los reyes querían controlar hasta el último escollo y por ello expulsaron de Madrid al encargado de negocios del rey de Nápoles, que era quien, en sustitución de San Teodoro, servía como correo entre María Antonia y Carolina. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas entre España y Nápoles se vieron fuertemente atacadas. Todo esto ocurría con el trasfondo de la batalla de Trafalgar, una batalla franco-española contra Gran Bretaña, en cuyos preparativos el príncipe de Asturias quiso participar. En sus polémicas memorias, Manuel Godoy deja claro que no dejaban participar en las reuniones preparativas de esta contienda al príncipe de Asturias por miedo a que los planes fueran contados posteriormente a Carolina, puesto que Nápoles era un aliado de Gran Bretaña. Lo que hizo Godoy, siempre según sus memorias, fue dar una información falsa al príncipe de Asturias que efectivamente llegó a oídos de Carolina. Pero ya el momento era de neurosis total, una neurosis que se había extendido por toda la corte tras años de conspiraciones, chismes, multitud de historias, dimes y diretes que llevaban a todo el mundo de cabeza y llevaron muchas situaciones al extremo. Hay una carta de Manuel Godoy en la cual representa bastante bien cuál era la situación que se estaba viviendo en una corte totalmente neurótica. La reina de Nápoles intentó, pero sin éxito, todos los medios para destruir al rey y a la reina de España. Ella también quería matarme. El instrumento de esos crímenes es su hija. Sus majestades están amenazados cada día venenoso de verano. Yo también. La gran sagacidad de la reina destapó el plan y la trama. Varias personas ya han sido destituidas de la corte para aislar a la princesa de Asturias y más recientemente al encargado de negocios de la corte de Nápoles. El rey escribió al rey de Nápoles, su hermano, amenazándolo con toda su venganza, si no apartaba a su hija de las abominables ideas que había concebido. Pero pertenece, señor, a vuestra majestad real e imperial poner fin a los peligros. La reina de Nápoles no se preocupó por justificarse. Su majestad conoce su carácter. No necesito decir más. Al final ocurrió lo inevitable y se aisló el cuarto de los príncipes. Y sobre todo se trató de aislar a María Antonia. Carlos IV dio orden de que la mayoría de los miembros de la camarilla fernandina
fueran expulsados de la corte, algo que se hizo público y fue noticia, por ejemplo, en la prensa francesa o en la prensa británica. Y también se dio orden de expulsar a muchos napolitanos que residían en Madrid y algunos colaboradores españoles de la camarilla de Fernando también fueron hechos presos, incluso alguno que otro enviado a América. Además, para añadir más leña al fuego de esta nueva soledad de María Antonia, Napoleón había decidido conquistar el reino de Nápoles y colocar allí como rey a su hermano José Bonaparte. La familia de María Antonia, es decir, el rey Fernando IV, la reina Carolina y sus hijos, tuvieron que huir in extremis, de forma precipitada, a otro de sus reinos, la isla de Sicilia, un enclave del Mediterráneo protegido por Gran Bretaña. Esto terminó por desestabilizar a María Antonia. Estaba sola, sin un apoyo exterior, sin un apoyo internacional, y además su tuberculosis se había extendido demasiado por todo el cuerpo, sobre todo a sus órganos respiratorios y digestivos. Desde los primeros días del año de 1806 empezó a estar muy enferma, con mucha tos, ahogo, palpitaciones, y finalmente el 21 de mayo de 1806 María Antonia, la princesa de Asturias, falleció. Y con este último capítulo terminamos este apasionante viaje por la vida de María Antonia de Nápoles. A lo largo de estos 3 capítulos hemos visto desde su nacimiento en 1784 hasta su muerte en mayo de 1806. Yo decidí empezar por María Antonia, o hacer un documental, el primer documental de este canal, que como habéis visto ha sido un documental muy amateur, porque para mí ella es la princesa de Asturias olvidada. Una princesa la cual, pues bueno, no tiene una biografía propia escrita y simplemente aparece como personaje totalmente secundario en biografías de Fernando VII o libros que tratan sobre el reinado de Fernando, sobre el reinado de Carlos IV. Entonces, al no tener una biografía propia, pues decidí empezar por ella. Como habéis podido ver, es un personaje complicado. Ella nace en el seno de una familia complicada, con una madre muy fuerte que la castra a ella y a todos sus hermanos y que, como hemos visto, intentaba ella controlar todo. Los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Como sus hermanas mayores se casan con archiduques de Austria, una de ellas termina siendo gran duquesa de la Toscana y la otra emperatriz. También
ella controla el matrimonio del heredero, que se casa con una archiduquesa, con Clementina, y bueno, pues controlará también el matrimonio de, por ejemplo, su hija María Cristina, que bueno, se convertirá en la futura reina de Cerdeña. Ese odio que Carolina tenía hacia la revolución, compartido también por otros miembros de la realeza, pues de ese odio bebe María Antonia, y con ese odio María Antonia llega a la corte de España, pero claro, se encuentra con una corte que no es enemiga de Francia o de Napoleón, sino todo lo contrario. Entonces ella llega a una corte amiga de Napoleón y por lo tanto partícipe en mayor o menor medida de ese nuevo mundo que se estaba avecinando en Europa, y que estas testas coronadas, estos miembros de la realeza anquilosados a ese antiguo régimen, pues no veían con miedo, no terminaban de comprender bien qué iba a pasar ahí. Y más con este advenedizo que aparece de la nada y empieza a controlarlo todo. Entonces, claro, pues María Antonia se encuentra en una corte, en ese aspecto, totalmente distinta a la corte napolitana. Y encima con un marido con el cual no empieza a encajar bien. El problema que hay alrededor de María Antonia es, digamos, todo lo que se ha contado. Yo insisto mucho en todos mis vídeos en la leyenda negra. Una leyenda que se ha ido tejiendo década a década, siglo a siglo, alrededor de este periodo. Sobre todo de Carlos IV, María Luisa, de Fernando VII y sobre todo de Isabel II. Ya a partir de ahí no hay una leyenda negra, al contrario, por ejemplo, Alfonso XII está rodeado de una leyenda rosa. Y entonces, claro, tanto la leyenda negra como la leyenda rosa están mal, puesto que lo que se hace es repetir siempre los mismos tópicos totalmente decimonónicos que se van repitiendo y repitiendo. Hoy en día, en libros actuales podemos encontrar como referencia, por ejemplo, al marqués de Villaurrutia, que fue un diplomático, un escritor de principios del siglo XX, que tenía un odio contra Alfonso XIII bestial y por lo tanto vomitaba ese odio hacia los Borbones en sus libros. Pues se ha tomado como referencia y hoy en día se sigue citando. Y el problema que tiene el marqués de Villaurrutia, por ejemplo, es que, aunque sí que investigó en archivos, bueno, a la hora de transcribir cartas, por ejemplo, se tomaba ciertas licencias. Y esas licencias se han ido repitiendo. Con esto quiero decir que no ha habido una investigación de fondo, por ejemplo, en el caso que nos corresponde a María Antonia. No se han revisado sus cartas en el archivo napolitano, en el archivo de Estado de Nápoles, mejor dicho, que hay pocas, pero alguna hay. Se repiten siempre las mismas cartas a Mandel, a Nano, el antiguo gran duque de la Toscana, su cuñado. Eso se va repitiendo, sin añadir nada nuevo. Y esto es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, en este documental. Dar una visión distinta, intentar que vosotros que me estáis oyendo, si me escucháis desde Spotify o de cualquier otra plataforma, o si me estáis viendo desde YouTube, intento que os preguntéis, que os hagáis preguntas, como por ejemplo, ¿por qué esa doble correspondencia de ella? ¿Por qué le contaba a la baronesa Mandel unas cosas y a su cuñado les contaba otras? ¿Qué podría decir ella en las cartas a su madre? ¿Dónde están esas cartas? ¿Por qué ella era tan ambigua en todo eso? Y sobre todo, también ver aquí el papel de María Luisa. María Luisa de Parma es una mujer muy complicada, que no está en absoluto biografiada. Y es, pues digamos, el núcleo de la leyenda negra. Toda la leyenda negra española del siglo XVIII en adelante rodea a María Luisa. Y entonces, claro, desde que ella es la supuesta amante de Manuel Godoy y de media corte española, a ser luego una enemiga total de María Antonia. Y no llegó a ser una enemiga de María Antonia. María Luisa es un personaje particular y hay que saber verlo. Sí que hubo enfrentamientos entre suegra y nuera, por supuesto, y los hemos visto en el documental,
pero no fueron esos enfrentamientos que tanto se han vendido en los libros, siendo ella, la suegra, como una especie de madrastra de cuento. No es así. Fue de otra forma. Ella se convirtió en una madre sustituta y lo hizo, bueno, dentro de su forma de pensar, como ella creía que tenía que hacer. Es decir, controlando a María Antonia que no se saliera del camino recto, y el fallo que hubo ahí es que, según mi opinión, que María Luisa ni quiso ni supo darle un puesto en la corte a su nueva nuera, porque ella se veía como la mujer más importante del reino. María Antonia, como vemos, es un personaje que duró muy poquito tiempo, de 1784 a 1806, y ya si lo centramos más en como princesa de Asturias, de 1802 a 1806, pero su figura en ese momento fue muy utilizada. Por ejemplo, su muerte, que ella murió de tuberculosis, y así se ve en el parte médico que está en el Archivo General del Palacio Real y que se publicó casi íntegro en la Gaceta. Pero, bueno, se empezó a rodear de leyenda esa muerte y se dijo, por ejemplo, que ella, imitando a la legendaria Cleopatra, se autoenvenenó, es decir, se suicidó. Y otra leyenda dice que ella murió asesinada, bueno, envenenada, mejor dicho, por Manuel Godoy y por María Luisa. Y que el boticario que suministró el veneno, que lo echó en una taza de chocolate que luego María Antonia se bebió, pues este boticario se suicidó y antes de suicidarse lo contó todo en una carta que luego la Guardia Real tuvo que destruir y, bueno, tuvo que esconder el cuerpo, eso dice la leyenda. Realmente ella murió de tuberculosis. Pero al morir, ella se convirtió en una mártir para esto, bueno, para ciertos grupúsculos que luego, en 1808, apoyarían a Fernando, tanto en el motín de Aranjuez como luego ya en la Guerra de Independencia, pero también se convirtió en una excusa para los franceses, para los napoleónicos, en la invasión. Por ejemplo, cuando los franceses llegan a Madrid y toman el poder, tras las abdicaciones de Bayona, y ya con José Bonaparte como rey de España, varias de las cartas que se escribieron entre María Antonia y María Carolina fueron publicadas en prensa francesa para convertirla en una enemiga del nuevo régimen, y decían que estaban escondidas en el palacete del duque del Infantado, que tuvo que haber registros, etcétera, etcétera. Es decir, que su figura fue utilizada a dos bandas, como mártir para los fernandinos, como enemiga para los de Napoleón. Ella realmente fue una víctima de las circunstancias, víctima del tiempo en el que vivió, víctima de su madre, víctima de su marido, víctima de España, víctima de sus suegros, víctima de Napoleón. Ella fue una víctima por doquier. Y sirva este documental totalmente amateur, bueno, pues para levantar un poco su figura. Espero que os haya gustado. Próximamente habrá más. El siguiente, Dios mediante, será de la segunda esposa de Fernando VII, la reina María Isabel de Portugal, María Isabel de Braganza, la reina del Prado. Y irán habiendo más y espero que os vaya gustando lo que vais viendo.